Hola a todos, bienvenidos, bellas almas. Yo soy Dulce, esto es Dulce Conexión y hoy vengo a hablarles un poquito sobre nuestro trabajo de sombras, ya que les he hablado mucho en, en anteriores lives, he hablado sobre nuestro trabajo personal o nuestro trabajo de sombras, también se le llama este trabajo personal. Yo prefiero llamarle trabajo personal antes que llamarle un trabajo de sombras, ya que al referirnos a veces a un tema metafísico, se confunde un poquito, ¿verdad? Porque a veces no alcanzamos a bajar como, se podría decir, como toda la información al momento de ponerle esta connotación tal vez metafísica, por el hecho de que puede ser que no se entienda muy bien, ¿verdad? Pero muchas gracias, Jama Pesa, muchas gracias por ese quiere, mi hermosa, gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos por estar aquí, qué bueno que vinieron. Eh, bueno, les quiero platicar un poquito sobre este trabajo de sombras o este trabajo personal, el cual nos va a ayudar mucho a todos nosotros, bellas almas, a sanar. Sí, a sanar. En el momento que nosotros sanamos, también empezamos a generar estos dones de los que ya les he hablado y también podemos empezar a atraer pues a buenas personas a nuestra vida haciendo este trabajo personal. Sí, muchas veces, bueno, creo que la primera vez en el primer tema de las almas gemelas se los mencioné y también se los mencioné en el de los dones. Entonces, les voy a explicar un poquito qué es esto de las sombras, ¿verdad? O qué es este trabajo personal. Pues este trabajo personal son todas aquellas cosas que no aceptamos de nosotros mismos, ¿sí? Son todas aquellas situaciones que no logramos ver o que no logramos transformar en nosotros mismos, ¿sí? El punto de hacer este trabajo, pues, es transformarnos a nosotros como persona, es evolucionar nosotros como alma y como humanos, principalmente, porque recuerden que somos un espíritu aprendiendo a ser humanos. Entonces, para que nosotros podamos completar o graduarnos de esta escuela, pues tenemos que comprendernos y comprender todas las facetas de nuestra vida, pero no quedarnos nada más con las facetas negativas, sino transmutarlas, ¿sí? Transmutarlas y transformarlas, primero aceptándolas. Se dice mucho integra, o sea, integra estas sombras, intégralas, pero yo pienso que más que integrarlas o aceptarlas es transformarlas, ¿sí, bellas almas? O sea, todas estas cosas que aparentemente tenemos malas, el punto de este trabajo pues es iluminar todas esas cosas malas, ¿sí? Darles una virtud a todas esas situaciones que nosotros vemos como erróneas en nuestra misma persona. O sea, por ejemplo, les quiero dar un pequeño ejemplito. Por ejemplo, a lo mejor yo me manejo mucho con un sentimiento de envidia, o bueno, se los puedo poner así tal vez en mi trabajo personal, ¿verdad? En lo que yo he hecho, en este trabajo de sombras que yo he realizado a lo largo de mi vida, porque esto es a lo largo de mi vida, ¿sí? El trabajo de sombras nunca termina, nuestro trabajo de sombras es como quien dice infinito porque pues vamos mejorando y vamos evolucionando cada vez más. Entonces, por ejemplo, cuando yo era adolescente, tenía muchos sentimientos de ira y de envidia hacia todos y específicamente pues hacia mis hermanas, ¿verdad? Porque yo sentía mucha envidia por el hecho de que toda mi vida fui una persona rellenita, ¿verdad? No obesa, que llegó mi etapa también de obesidad, pero en esa etapa pues era así como pues regordeta, ¿verdad? O sea, no gorda, gorda, pero sí gordita. Y una de mis hermanas siempre ha sido muy, muy delgadita, ella siempre fue muy delgadita. Pero entonces yo escuchaba como estos comentarios de, pues es que ella se ve mejor porque está delgadita, es que estas cosas le quedan mejor, o es que tú, ¿por qué no te vistes más femenina como ella? O porque también con otra de mis hermanas existía la comparación, porque yo tampoco nunca fui como que muy buena en la escuela, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no eres tan inteligente como ella? Mira, ella tan buenas calificaciones que saca, y tú, ¿por qué no? Entonces de ahí yo empecé a generar estos sentimientos de ira y de envidia
hacia ellas, ¿verdad? Pero para después empezarlas a convertir en una virtud en mí, me di cuenta que a pesar de que yo tal vez no era delgada como se esperaba que fuera, o no era tan agraciada o tan femenina como mis otras hermanas, o tan inteligente como ellas, me di cuenta que yo tenía otras cosas que tal vez ellas no tenían, que era valentía, era garra, era impulso, que sí, a lo mejor no era mi atracción hacia el masculino, a lo mejor no era tal cual por mi físico, pero era por mi carisma, era por, eh, pues porque hasta cierto punto seguía más como el cotorreo de mis amigos, ¿verdad? O estaba a lo mejor no tan inmiscuida en esta onda de ser bonita, sino de comprender a la gente y de quererme acercar a la gente. Entonces ahí yo empecé a encontrar una virtud de que a lo mejor mi belleza no era mm, tan magnífica como la de ellas, o mi inteligencia no era tan grande como la de ellas, pero mi inteligencia no se trataba de intelecto, se trataba de inteligencia ante la vida, de saber cómo manejarme en diferentes ámbitos. También me di cuenta que mi mismo carácter me pudo llevar a conocer a personas muy, muy amables, a encontrar siempre personas buenas a mi alrededor, siempre me encontré con personas magníficas a mi alrededor, y todo gracias a mi personalidad mágica, que esta personalidad mágica también se va construyendo poco a poco, conociendo estas sombras en ti, ¿verdad? Ya sea estas sombras pueden ser malas emociones, como se los menciono, pero el punto es darles una virtud a todas ellas, y en el enojo pues es encontrar calma, y también es saber hasta dónde es mi límite, cuál es mi límite. Ahí conocí que yo tenía límites también, cuál era mi límite, hasta dónde podía llegar yo con esa agresividad, con esa ira tan intensa que pues a veces me caracterizaba, ¿verdad? Entonces esa sombra yo la tuve que empezar a transformar en mi persona, dándome cuenta primero de que no me servía de mucho, que al contrario, en lugar de ayudarme, me frustraba a veces más, ¿verdad?, de estar inmiscuida en la ira o en la envidia. Y con esto pues yo prefiero darle ya otra connotación, ¿verdad? Muchos años después, porque fue muchos años después, como les digo, Bellas Almas, este trabajo de sombras no es de un día para otro, no sanamos de un día para otro, todo es paso a paso. Pero nada imposible, ¿verdad? No es nada que no podamos solucionar. También es como, no sé, a veces la infidelidad, ¿verdad? El tema de la infidelidad, que muchas veces se trata de no sentirnos cómodos nosotros con nosotros mismos, y estamos buscando algo que nos complemente, y es darnos cuenta, dándole otra virtud, dándole esta virtud de que yo sé amar incondicionalmente, yo sé querer a una persona, eh, entregándome a ella, entregándome de una manera tal vez no sumisa, pero sí de en corazón y en alma, ¿verdad? Y así es como uno va empezando a darle forma a estas sombras y a empezarlas a iluminar, porque este es el punto de este trabajo de sombras. En los temas metafísicos, Bellas Almas, se nos habla mucho de hacer este trabajo de sombras, que la manera más fácil o la manera más sencilla de hacerlo se nos dice que es haciendo un viaje en el tiempo. Este viaje en el tiempo, Bellas Almas, es sanar a nuestro niño interior, ¿sí? Es sanar a este niño interior que tanto, tanto, tanto nos sirve sanarlo a él, porque normalmente desde nuestra niñez, desde donde inician nuestras sombras, nuestros malos hábitos, nuestro mal carácter, a veces esa personalidad que en lugar de convertirse en una personalidad mágica se convierte en una personalidad destructiva para nosotros mismos y pues para las personas que también están a nuestro alrededor. Este trabajo, como les digo, Bellas Almas, lleva muchos años, lleva pues muchos corazones rotos, lleva muchas lágrimas, son muchas muertes del ego, es transformarte muchas veces. Entonces por eso se nos dice que es viajar en el tiempo, es volver a rescatar esas partecitas de nosotros mismos, o esas partes donde nos quebramos, pero hacer entenderle a esas partes donde nos quebramos que todo está bien, ¿sí? Que esas actitudes tal vez en algún momento nos sirvieron, o esa ira en algún momento nos sirvió, pero nos sirvió ¿para qué? Para darnos cuenta de que
estábamos cerrando en algo y si eso estaba errado, entonces hay que mejorarlo, hay que cambiarlo. A veces preferimos fingir demencia, no voltear a ver esas cosas, decir, no, eso yo no lo tengo, eso yo no lo hice, eso no pasó, no es así como tú lo cuentas, yo no soy así, yo nunca he actuado así, tal vez decir yo, no, yo nunca me mostré agresiva, sabiendo que de antemano sí, pues sí fue así, pero muchas veces por no querer aceptar o no, por no querer volver a ver ese dolor, por no querer volvernos a ser chiquitos otra vez o por no querer tratarnos con esa inocencia que nos debemos de tratar, preferimos voltearnos hacia otro lado y decir, no, eso no pasó, esto está bien, esto yo no tengo por qué cambiarlo, yo soy así, porque muchas veces hasta ese mismo yo soy así, aferrarnos al yo soy así, no voy a cambiar y no tengo por qué cambiar esto, pues es darle más fuerza a esas sombras, ¿sí? Es darle más poder a esas cosas que de antemano sabemos que tenemos que cambiar, pero no nos atrevemos a cambiar por alguna situación, ya sea porque no conocemos otra forma de actuar o porque creemos que sin esas barreras o sin esas sombras, sin esas actitudes malas, hábitos malos, eh, sentimos que perdemos algo, sentimos que perdemos parte de nuestra personalidad, pero al contrario, la estamos haciendo más grande, la estamos haciendo más mágica. Entonces, cada vez que nosotros sanamos un poquito de nosotros mismos, vamos mejorando un poquito, es decir, estamos haciendo ya este trabajo de sombras, es como iluminarnos cada vez más y abrir más nuestra percepción, tanto para conocernos a nosotros mismos como para llegar a otros planos más sutiles. Pero siempre, como desde un inicio se los dije, bellas almas, estas situaciones no van a pasar, estos dones no van a llegar hasta que nosotros nos conozcamos totalmente, y para conocernos totalmente hay que conocer nuestra parte positiva y nuestra parte negativa. Pero para darle todo esto a pues luz, para convertirnos en unas personas virtuosas, para convertirnos en un ejemplo a seguir tal vez, para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, cambiando estos hábitos, cambiando malas actitudes. Entonces aquí esto lo que tenemos que hacer en este trabajo de sombras, más que integrarlas o más que aceptarlas, es transformar las bellas almas, porque se nos dice mucho suelta, se nos dice mucho integra, pero ¿qué es integrar? ¿Sí? Integrarla no es nada más aceptarla, sino que lo importante es qué haces después tú de integrar ese dolor, qué decides hacer con él. ¿Lo vas a dejar con el mismo sentimiento o de verdad le vas a poner otra etiqueta a ese sentimiento? Es entender que estos sentimientos, a veces por más malos que parezcan, vienen a enseñarnos cosas muy bonitas, ¿sí? O sea, como se los digo, ese sentimiento de envidia o ese sentimiento tal vez hasta de humillación, para mí se convirtió en una virtud muy, muy grande, porque me di cuenta que mi belleza no estaba en el exterior, sino que me di cuenta que mi belleza estaba en mis palabras, en la forma en la que yo me expresaba, en la forma en la que yo demostraba amor a las personas que estaban a mi alrededor, a lo mejor no siempre dando abrazos o diciéndoles te quiero mucho, no, a veces sacando una sonrisa o a veces simplemente escuchando, ¿verdad? Me daba cuenta que esta personalidad mágica me rodeó de muy buenos amigos, me rodeó de muy buenas personas, atrajo siempre a excelentes parejas, porque siempre me trajo a excelentes parejas esta personalidad, pero si los digo, en ese momento yo eh, pues a lo mejor por querer que mis familiares me vieran a mí, yo decía, bueno, pues es que yo quiero ser igual que ella, porque yo también quiero que me vean, yo también quiero ser admirada, yo también quiero ser reconocida por parte de ellos, y aunque yo hacía 1008 cosas para llamar su atención, no lo lograba, pero tuve que entender que todas esas cosas o todos esos eh, pequeños comentarios que aunque ellos no los hicieran para herir, herían en cierto punto, me hicieron a mí también pues hacerme un poquito, mm,
tener un poquito más de tacto con las personas, tener un poquito más de tacto conmigo misma, hablarme con más amor, y fue ir a hacer este trabajo con mi niña interior y decirle: eres una persona increíble, eres una persona que ha traído lo más mágico del mundo, eres una persona súper valiente, nunca has tenido miedo, siempre te has arriesgado a pesar del que dirán, siempre quería yo como a veces hasta resaltar, les digo, haciendo muchas cosas, o sea, yo bailaba, yo cantaba, em, para llamar la atención, ¿verdad? Para llamar la atención específicamente de quien yo sentía que no me veía, de quien yo sentía ese rechazo. Pero, como les digo, ese rechazo hasta cierto punto fue muy bonito, fue muy bueno, porque entendí que no nada más era eh, aceptarme yo a mí misma, sino aceptar a todo el colectivo que me rodeaba, aceptar la vida como estaba, aceptar que todas las circunstancias que yo estaba viviendo siempre eran perfectas y siempre eran para mi mayor bien. Me di cuenta que a pesar de no tener yo ese gran intelecto, llegué muy lejos. Llegué muy lejos, hice mi sueño realidad, así se los puedo decir. Ese sueño que yo tenía desde chiquita y esas cosas que aparentemente yo veía como malas, esa envidia, esa ira que yo sentía pues porque no me veían, me di cuenta que me dio esa garra, me dio esa valentía de decir, yo puedo y voy a ir sin miedo y voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer. Y como buena o mala situación, hice que de esa manera mis papás se sintieran orgullosos y me voltearan a ver de alguna forma, ¿verdad? Porque fui la de mi familia, fui la única que se atrevió tal vez a irse más tiempo lejos de casa, a atreverse a decirle a mamá, no, yo quiero esto y yo quiero esto porque me gusta y porque soy valiente y a mí no me va a pasar nada. Y así, ¿verdad? Porque como mamás a veces sí erramos un poquito en decir, es que a lo mejor no puedes, ten cuidado porque, por ejemplo, también yo soy una persona muy chaparrita, yo mido 1,50, entonces yo a donde iba o donde trabajo son con animales y son con animales de zoológico, entonces ella también por su miedo de verdad de, oye hija, pues es que cómo vas a trabajar con animales tan grandes, tú estando tan chiquita, porque yo hice mi tesis con hipopótamos. Entonces, pues literalmente un hipopótamo estaba mucho, mucho más alto que yo, ¿verdad? Entonces también ella era ese su miedo, pero yo en no reconocer o no ver también que era simplemente el miedo de ella, yo decía, pues, ¿por qué me dice que no puedo? ¿Por qué me dice que pues que a lo mejor soy incapaz de hacer esto, ¿verdad? Y ahí fue donde yo también me di esa virtud, porque me la di, diciendo, yo puedo, o sea, yo puedo aunque esté chiquitita, yo puedo aunque aparentemente sea muy despistada, aunque aparentemente eh, no tenga como tanta capacidad física. Yo sé que puedo y yo sé que puedo porque tengo las ganas y tengo esa pasión y quiero seguir teniendo esa garra y quiero conocer más y quiero aprender más. Mi mente nunca se limitó a pesar de esas heridas que yo tenía que ver y tenía que sanar. Por eso les digo, bellas almas, es bien importante que metafóricamente o no metafóricamente hagamos este viaje en el tiempo para darnos cuenta de que estas heridas en algún momento de nuestras vidas se van a convertir en una virtud y ese es el trabajo de sombras, bellas almas, convertir todas esas sombras, todas esas malas actitudes, todos esos malos hábitos en buenos hábitos, en a lo mejor alimentarme mejor, en dejar de tomar, en salir a hacer ejercicio, en hablarme bonito a mí, en aceptarme yo, para que el mundo vea esta personalidad que yo estoy creando, para que también el mundo reconozca esta personalidad mágica que yo tengo, porque esta personalidad mágica que yo tengo ha venido construyéndose desde que soy pequeña, con heridas, con
cosas muy bonitas, con otras tantas muy tristes, pero todo esto ha sido parte de mí y todo esto lo integro y siempre bellas almas. Se puede decir que el que más sana es el que gana, porque bellas almas, porque mientras más sanemos, generamos más conciencia, generamos una conexión más grande con nosotros mismos y con espíritu, con nuestro propio espíritu y con el espíritu de nuestro creador. Entonces es así, bellas almas, como todos empezamos a sanar poco a poco, o cuando todos empezamos a sanar poco a poco, empezamos a ver ya todas estas virtudes, cómo esos errores, cómo esas fallas me convirtieron en la persona que soy actualmente, cómo esa ira se transformó en paz, cómo esa envidia se convirtió en sabiduría, cómo ese dolor se convirtió en felicidad, mm, cómo ese frío que yo sentía en el corazón se empezó a convertir cada vez más en un calor de hogar, pero este calor es el calor que yo me doy, esas son estas ganas que yo tengo de transformarme a mí misma para ser esta mejor versión de mí. Y por eso les digo, bellas almas, el trabajo de sombras nunca termina. Nunca termina, bellas almas, porque siempre estamos en constante evolución y siempre estamos en constante transformación, y el que no lo haga pues se va a quedar atorado en esta rueda, se puede decir, en esta rueda del samsara, y volvemos a renacer y volvemos a reencarnar cuando a veces pasaste por situaciones muy difíciles y ya no las querías volver a pasar, pero pues lección no aprendida, lección repetida. Entonces es por eso, bellas almas, que es bien importante sanar estas sombras, darle luz a todas estas sombras, encontrar una virtud, encontrar una otra etiqueta bonita que ponerle a esa mala actitud o a ese mal sentimiento que nosotros generamos en nuestro campo energético, ya sea porque de pequeños nos sentimos heridos, porque en nuestra adolescencia nos sentimos no vistos, porque en nuestra adultez tuvimos muchos errores o hemos tenido muchos fracasos. Pero también es entender que estos fracasos o estas malas situaciones siempre nos están mostrando por dónde no ir o por dónde no caminar, o que simplemente no he terminado de hacer este trabajo personal y tengo que regresar a ver muchas veces estas cosas. Por eso también, bellas almas, les digo, no se desesperen. No corran prisa con este trabajo, porque nada se sana de un día para otro y nada se transforma tampoco de un día para otro. Esto es lento, esto es paso a paso. Yo les puedo decir, por ejemplo, a mí este trabajo de sombras me ha llevado aproximadamente 10 años y sigo en él. Sigo en este camino, sigo transformándome, sigo mejorando. Quiero seguir cambiando muchas cosas en mí para convertirme en esa versión que yo quiero llegar a ser, en esa dulce, magnífica, en esa dulce que me muestran en el astral, en esa dulce que yo alcanzo a ver en espíritu. Me quiero convertir en ese ser aquí en la tierra, pero para convertirme en eso, pues tengo que transformarme 1000 veces. Pero si es necesario hacerlo, lo voy a hacer porque yo estoy decidiendo evolucionar, yo estoy decidiendo cambiar para mí y para mi familia, para mi entorno, porque si cambio yo, cambia mi realidad, si mejoro yo, mejora mi realidad. Y es por eso, bellas almas, que yo les digo a ustedes, muchas veces no logramos ver este trabajo de sombras o no logramos alcanzarnos a ver. Entonces, bellas almas, acérquense, ya sea con algún psicólogo, con una terapeuta, con alguna tarotista que haga tarot terapéutico. Yo hago tarot terapéutico. ¿Para qué? Para que nos muestre qué cosas no estamos alcanzando a ver, que tenemos que transformar ya, ¿sí? A veces el endulzar tanto en el oído, en el decir, no pasa nada, es que todo está bien, es que lo que tú estás haciendo está excelente y las otras personas no tienen por qué molestarse, tú estás bien. No, 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 no. Aquí a veces hay que ser
muy directos, vayan con personas que ustedes sepan que les van a hablar directamente, no hiriéndolos, pero sí directamente diciéndole, es que esto es lo que estás fallando, esto es lo que estás haciendo mal, y si tú no lo logras ver, pues ok, yo te lo voy a decir, a lo mejor te lo voy a decir de una manera que no te gusta, pero de antemano te lo digo porque quiero que mejores, porque quiero que hagas las cosas bien, porque yo quiero verte exitoso, exitosa. Entonces, si yo estoy viendo estos malos hábitos o estoy viendo estas malas prácticas en tu vida, te lo voy a decir. ¿Para qué? Para que lo mejores. Pero les digo, muchas veces lo que más cuesta es voltearnos a ver a nosotros mismos. Y ya sea, bellas almas, que nos llegue una pareja espejo, una pareja a la que se le llama kármica, y nos muestra estas cosas que tenemos que cambiar en nosotros, y no nada más hundirnos en el victimismo, y ay, es que me hizo, y es que es bien malo, y es que me habla, o es que me dice. No, no, no. Darte cuenta que esas actitudes malas a lo mejor tú no lo haces con la misma intensidad o con las mismas palabras, pero también lo estás haciendo. O ir simplemente, como se los digo, con un profesional, con un psicólogo, que les diga, ok, esto es lo que yo veo que debes de transformar, esto es lo que yo veo que es lo que estás atorada y eso es lo que estás batallando. Entonces, ok, yo te voy a ayudar. ¿Con qué? Con contención, escuchándote, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer todavía más fácil este trabajo de sombras. A lo mejor, pues se pueden preguntar ustedes, ¿cómo me doy cuenta cuando voy bien en este trabajo de sombras? ¿Cómo me doy cuenta si de verdad estoy transformando estas cosas? ¿Cómo me doy cuenta si de verdad estoy transformándome ya en una mejor persona? Pues es haciendo este viaje en el tiempo, es regresando al pasado, bellas almas, yéndote a ese recuerdo que tanto te duele, yéndote a esa memoria que tanto te lastimó, y darte cuenta si realmente todavía te sigue causando la misma emoción o ya le encuentras otro sentido. A lo mejor, como se los digo, a lo mejor yo como con mi mamá, ¿verdad? Que en ese momento que me decía, es que no, hija, ¿cómo crees que te vas a ir tan lejos y luego tú sola y si te pierdes y si te muerde el tigre y si te apachurra el hipopótamo y si te hace algo el mono, te pican las águilas? Y ahí, en lugar de yo ver su preocupación o de ver ese amor de mamá, ¿verdad? De yo quiero cuidar a mi hija a costa de lo que sea, y yo, si yo sé que esto es peligroso, se lo voy a advertir. Yo lo vi como no, ¿por qué? Pero ahora que regreso a ese momento, ahora que regreso a ese recuerdo, lo veo totalmente diferente, lo veo poniéndolo una virtud tanto a mí como a mi mamá, diciendo que ella hizo eso o me dijo esas cosas. ¿Por qué? Por su amor. ¿Por qué? Porque obviamente no quería que su hija fuera apachurrada por un hipopótamo, no quería que su hija se perdiera en una ciudad totalmente desconocida, no quería que su hija se encontrara con personas malas. Entonces es ahí donde yo me di cuenta que lo que ella estaba haciendo era cuidándome, no diciéndome eres incapaz, sino que era cuidándome y diciéndome, hija, estoy preocupada, tengo miedo de que te vayas porque pues no voy a estar yo ahí para verte. Entonces la única forma en la que yo te puedo decir o mostrar mi preocupación es con estas palabras, que a lo mejor no son las correctas, pero son las que tengo para darte, para ofrecerte. Pero yo tuve que transformar también esas palabras para que ese sentimiento o esa herida dejara de doler. Entonces es así, bellas almas, como nos damos cuenta si estamos haciendo bien o mal nuestro trabajo personal, si estamos haciendo bien o mal este trabajo de sombras. Sí, les digo, o sea, es con cualquier herida, la herida del rechazo, del abandono, de la humillación, cualquier herida que ustedes tengan, bellas almas, es ir primero a hacer este viaje en el tiempo, volver a reconectarnos con este niño interior, ir a decirle, ya estoy aquí, ya crecimos, ya llegué, ¿qué crees? Estamos haciendo cosas increíbles, nos convertimos en una persona fantástica y seguimos haciendo cosas increíbles. ¿Qué crees? Ya vine yo a darnos la mano. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que esta situación no estaba tan mal. Ya me di cuenta que esta situación nos vino a ayudar a darnos un brinquito en esta escala de evolución humana. Entonces es aquí, bellas almas, donde nosotros tenemos que darle un giro a todas esas emociones erróneas, a todas esas
situaciones que muchas veces no logramos entender o no logramos aceptar en nosotros mismos, pero entender que si esto lo dejamos así, si esas heridas las dejamos ahí y seguimos hundiéndonos en el victimismo, pues no nos van a ayudar en nada. Lo único que van a hacer es volvernos a traer a personas que nos muestran esa herida, es volver a pasar por la situación ya no igual, sino más fuerte, porque la vida lo que quiere es que te des cuenta de lo que tienes que cambiar, y la vida a veces no nos lo muestra de una forma suavecita. La primera vez puede ser que te lo haya mostrado suavecito, pero la segunda vez ya no, la tercera vez tampoco. Entonces, aquí es por eso que es muy importante hacer conciencia, bellas almas, de todo este trabajo de sombras, de todas estas cosas que tenemos que integrar y darle luz, ¿sí? No nada más decir, ok, acepto que las cosas fueron así o acepto que esta situación me hace sentir así. No, no te quedes nada más con la aceptación, transfórmalo, bella alma, transfórmalo, porque a eso venimos aquí, ¿sí? Recuerden, estamos en una escuela, esto es, venimos a graduarnos aquí para ya pasar a otro nivel conciencial, a otro nivel espiritual. Entonces, es importante, muy importante, bellas almas, que hagamos este viaje en el tiempo, que hagamos esta rememoranza y le pongamos otro significado. Estas cosas tienen que ver tanto con la metafísica como con las constelaciones, como con la biodecodificación, con todas estas nuevas cosas se le puede decir de la nueva era, de la New Age, como pues tanto se le nombra, ¿verdad? Pero esto, bellas almas, está desde tiempos ancestrales, ¿verdad? Este trabajo, todas las personas lo tenemos que hacer aquí. Todos ahorita en colectivo estamos haciendo nuestro trabajo de sombras. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando, estamos en una elevación junto con Gaia, y quien no haga este trabajo personal, pues no pasa. No pasas, te quedas aquí, te vuelven a reencarnar, y a lo mejor no en la misma dimensión, sino en una más baja, en una densidad un poquito más baja. Entonces, por eso, bellas almas, que yo les recomiendo mucho de verdad hacer este trabajo de sombras y acercarse con personas profesionales o con su mejor amigo o con la persona a la que le tengan más confianza y sepan que les va a hablar con la verdad y sepan que les va a decir: estás errando en esto, estás haciendo mal esto. Y bellas almas, porque de nada sirve que alguien llegue y nos diga, mm, ay, no, pues sí, pues a lo mejor no está tan bien. No, pero pues está bien, ahí vas bien, no pasa nada, tú continúa así como vas, porque si eso es lo que te gusta, pues adelante. Y a veces, les digo, a veces caer en como en esta situación, en esta falsa espiritualidad, pues simplemente es eh, fingir demencia y decir, no, no pasó, no, yo no soy, no, yo no hago, yo soy buena, yo soy perfecta, yo nunca he pecado, yo nunca he errado. Pero aquí es muy importante reconocer todas esas cosas, bellas almas, para que todo esto lo podamos integrar a nosotros mismos, ¿sí, hermosas? Y yo espero, bellas almas, que todos ustedes hagan este trabajito personal para que puedan avanzar en esta vida, para que puedan tanto conocerse a ustedes mismos como conocer también a los demás, para que también puedan ver a todas estas otras personas como sus espejos, para que logren ver las cosas buenas y malas tanto en ustedes como en los demás, bellas almas. ¿Cómo ven, hermosas? Víctor, bienvenido, Víctor. Qué bueno que estás por aquí. Platícanos, ¿qué nos quieres platicar, Víctor? Hola, Tienes ¿qué tal? palabra. Buenas noches. Aquí andamos, pues, apenas de nuevo, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que